saben qué es un contrato, y si tienen alguna duda sobre los contratos, pregúntenme. A ver, a partir de ahora, ¿qué duda tienen sobre los contratos? Ya sea hablen o escriban, lo que les resulte más cómodo a ustedes. ¿Vieron contrato la clase pasada con el doctor Puig? Tengo entendido eso es lo que me dijo el doctor. ¿Le quedó todo absolutamente claro sobre contratos? Bueno, parece que sí, parece que tienen todo absolutamente claro sobre contratos. Entonces vamos a avanzar sobre lo que son los procedimientos para la contratación administrativa. Vamos a usar como guía fundamental, como estructura organizacional básica, la ley de contrataciones de Salta, ¿sí? Podríamos haber tomado la de Nación, podríamos haber tomado la de otras provincias, pero comentamos en la provincia de Salta y ahí se aplica la ley 8072, se aplica en todo el territorio de la provincia de Salta, para todo el sector público provincial y municipal, sin excepción. Por esa razón, la vamos a utilizar como el modelo, como la guía que vamos a seguir para estudiar este tema, ¿sí? Recuerden la materia que el derecho administrativo es un derecho eminentemente local, es decir, que cada nación, cada jurisdicción tiene mayormente sus normas administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada jurisdicción, por cada lugar, podemos llegar a tener una propia normativa de contrataciones. Si vamos a trabajar en Catamarca, tendremos las normas de Catamarca. Si vamos a La Rioja, Córdoba, Córdoba. A la provincia de Buenos Aires tendremos normas de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, federal, tendremos normas de origen de en materia de contrataciones en el país, sino una multiplicidad de normas. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros de referencia en nuestra materia acá? La ley de Salta, la ley 8072. La que le sugiero, la busquen, la estudien. Hay un portal que les sugiero también entrar, que es compras.salta.gov.ar. Les reitero, Salta. A ver si puedo compartir la pantalla, se los voy a mostrar. Share screen. ¿Están viendo esta página? Miren. Subsecretaría de Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios, Secretaría de Contrataciones, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Gobierno de Salta, y acá en la parte de público con contenidos, todo una lista, un digesto normativo, una guía de normas. Tenemos la coordinación de compras, tenemos lo que es la ley vieja de contrataciones, la que rigió durante muchos años, la 6838, está mencionada acá. La ponen porque todavía muchos procedimientos se siguen rigiendo por esa norma. La nueva norma, la 8072, que se llama Nueva Ley de Contrataciones, manual de misiones y funciones, montos mínimos para intervención, y la reglamentación fundamentalmente de la ley del régimen de compra y contrate, por ejemplo, trabajo salteño. Así que les pido por favor que tengan en cuenta este link que les estoy mostrando acá, éntrenlo, conózcanlo, entren al lugar de sus preguntas frecuentes, vean las normativas, conozcan el funcionamiento de este lugar, que si bien todavía es muy poco desarrollado como un sitio de transacciones electrónicas, incipientemente podemos encontrar algunas cuestiones que nos puedan servir y les van a facilitar a ustedes el estudio, ¿sí? Fundamentalmente es importante recordar que en materia de contrataciones estatales, el Estado
se diferencia de lo que puede ser la compra de personas individuales en el sector público. Nosotros, por ejemplo, ustedes, personas de carne y hueso como yo, vamos a decidir comprar, por ejemplo, un teléfono, un vehículo, una moto, ropa, comida. ¿Y cómo decidimos, cómo elegimos qué vamos a comprar? ¿De qué manera decidimos si compramos este reloj o compramos otro? Si compramos en el super A o si compramos en el super B. Con nuestra plata obtenida como consecuencia de nuestro trabajo y con la cual no tenemos que rendirle cuenta más que a nosotros mismos y eventualmente a la familia más directa. Pues en esos casos la libertad de elegir con quién contratar es amplísima, o le diría prácticamente ilimitada. Yo con mi plata compro donde creo que me gusta más, donde quiero, es problema mío, no lo tengo prohibido. Si hay algún producto que sea más caro, pero a mí me gusta más, es suficiente ese argumento para hacer la operación. ¿Por qué? Porque estoy comprando con patrimonio mío, con dinero mío, originado en mi actividad, eh, o que pertenece a mi patrimonio. Entonces, en consecuencia, no tiene mayor sentido analizar, estudiar ni debatir sobre las razones por las que contrato con A, B, C o D. Si gasto mucho, si gasto poco, si gasto medio. Esas serán cuestiones que quedan libradas a mi propia política interna de gastos y consumos. Ahora, una cosa muy distinta es cuando tenemos que trabajar con y comprar con fondos que no, con dinero que no nos pertenece a nosotros, con dinero que son de otros y además un dinero que tenemos que rendir cuentas de qué hicimos con él. En este caso, ya la actividad previa al contrato, la actividad preparatoria al contrato, la actividad de selección de la persona con la que voy a contratar, la actividad de selección del tipo de producto, de bien o de servicio que voy a pedir, que voy a requerir, las formas de pago, la financiación, de entrega, etcétera, van a tener que ser muy claros, van a tener que estar todos muy justificados y van a tener que ser sujetos a un control muchas veces previo, otras veces concomitante y en otros casos incluso, y que es muy importante, el control posterior. Previo a entrar a hablar de los procedimientos, les voy a hacer un pequeño ejemplo, quizás poco académico, pero que puede llegar a servirlo para ubicar en qué estamos hablando de estos procedimientos de selección para la contratación. Hagamos de cuenta que nosotros, los del grupo este de Derecho Administrativo año 2021, que lamentablemente por el tema de la pandemia no nos estamos pudiendo ver personalmente, pero decidimos que cuando podamos volver a las clases presenciales, el primer fin de semana después de las clases presenciales vamos a hacer un asado, ¿sí? Vamos a hacer un asado, una choripaneada, que nos vamos a juntar todo en determinado lugar y vamos a compartir una tarde, una noche, un mediodía en algún lugar. Para eso le encargamos a algunos de ustedes, por ejemplo a Federico, que lo estoy viendo acá en la foto, le encargamos que compre la carne, a Anael que compre la verdura, a Luciana que compre eh, las gaseosas y Victoria que se encarguen de los postres. Y le decimos a todos los alumnos que se quieren sumar a este festejo, que tienen que poner, no sé hoy en día cuánto se pone para una actividad de este tipo, pero que esos 500 pesos, ¿está bien o es mucho o es poco? No sé. Pongámosle 500 pesos, ¿sí? Eh, todos ponemos 500 pesos y el viernes que viene, hagamos de cuenta que se adelantó todo, que llegó la vacuna, que ya estamos todos con menos problemas para encontrarnos físicamente, el viernes que viene hacemos el asado. Y aparece Federico con Luciana, con Victoria,
con Jimena, y resulta que la carne parece una piedra, parece chicle cuando uno la come. La gaseosa es de tercera calidad, cuando la abrimos no tiene ni gas. El pan, que tenía que traerlo Milagro, una cosa dura, incomible. La verdura toda chamuscada, vieja, fea. Y nosotros que todos hemos puesto 500 pesos. ¿Qué le vamos a decir a estos 4 o 5 chicos encargados de la compra? Que hicieron las cosas mal y nos podemos llegar a enojar. Le podemos pedir que nos rindan cuenta, que digan qué hicieron con la plata que le dimos, que queden muy mal y todos quedemos mal como consecuencia de no poder pasar un buen momento porque no cumplieron ellos con la tarea que se les encomendó. ¿Sí? Entonces, esto es una muestra pequeña, un ejemplo, como les digo, poco académico, de lo que sería que alguien, un grupito, 5 o 6 de los 70 que estamos, 60 y pico que estamos en este momento en clase, 5 o 6 se van a encargar o se iban a encargar de hacer las compras y las hicieron recontra mal. Ahora, plata ya no hay, se la gastaron toda, entonces ahí estaríamos ante un problema de una mala gestión en el procedimiento de contratación, en el procedimiento de selección de los productos y de contratación de los productos que eran necesarios para que todo el conjunto podamos contar para esa actividad o esa fiesta que habíamos organizado. Distinto sería de que armamos otro grupo, este grupo lo armamos con Nadia, con Elizabeth, con Luciano, con Fran, con Lisbeth, y ellos sí hacen las cosas bien. ¿Sí? Ya lo dejamos para el próximo viernes. Y este grupo de chicos y van a 3, 4 carnicerías, se fijan bien la calidad y los precios de cada uno de estos lugares, se reseñan, se dan cuenta que son buenos, todo el mundo les dice que es de buena calidad, lo chequean por internet y ven la cantidad de opiniones que tienen, preguntan a la gente, preguntan a los restaurantes que normalmente compran este tipo de productos, se van a un mayorista y compran 2 o 3 fardos de gaseosa de primera calidad, de primera línea, se encargan de ir a una panadería de buena calidad, dejan reservado el pan para ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al lugar de la reunión, tenemos buena calidad de comida, clarito, identificado cuánto recibieron, en qué gastaron, de qué forma lo pagaron, si quedó o no quedó alguna deuda. Esa será una gestión eficiente, transparente, adecuada, responsable de la gestión de lo público, la gestión de una contratación para el grupo, ¿sí? Que es distinto a la contratación para mí. La contratación que yo hago para mí, me voy y compro lo que yo quiero para comer yo. Eso es un problema mío, que yo elijo dónde y cómo y qué como. Ahora, si me encomendaron la tarea de comprar para todos, voy a tener estos inconvenientes que les decía recién. En algún momento voy a tener que rendir cuentas, ¿sí? Y voy a tener que cumplir con el encargue que me hicieron. ¿Le van quedando algún tipo de duda hasta ahora? Yo les pido que me vayan preguntando, ya sea por escrito o no tengo problema que me interrumpan. ¿Mm? La idea de una clase no es que yo venga a recitar, sino la idea es que ustedes también se saquen dudas. Así que, por favor, les aconsejo que aprovechen. Estamos, como hablaba recién, estamos viviendo un fenómeno pandémico en el que no estamos teniendo relaciones directas, personales. Esto es lo más parecido a lo que puede haber hoy en día en una relación personal entre un profesor y un alumno. No lo desaprovechen, ¿sí? Para eso estoy acá. Estoy acá por la próxima hora y media todavía, tratando de acercarme a ustedes y que ustedes se acerquen a mí y me pregunten todo lo que no entiendan. ¿Mm? Ya pasaron los primeros 27 minutos de la clase y no tuve ni una sola pregunta, ¿sí? Bien. En estos procesos tenemos también que tener presente, o procedimientos de contratación, tenemos que tener presente que nosotros tenemos que contratar lo que se denomina la oferta más conveniente. ¿Y qué es la oferta más conveniente?
La oferta más conveniente es un término bien difícil de definir, un término complejo de explicar, pero que muchas veces el sentido común nos lo indica con claridad. Tenemos que tener en cuenta distintas variantes para determinar cuándo una oferta es la más conveniente o no. Si, por ejemplo, tenemos o necesitamos productos homogéneos, estándares, con formas de pago, formas de financiación y formas de entrega iguales, y comparamos cuál es la mejor oferta. A ver, les doy un ejemplo. Necesito comprar reglas como esta, de 30 centímetros, de plástico, aptas para ser usadas así en los colegios, en las escuelas, ¿sí? Necesito 1000 de estas, que son certificadas por norma de calidad X, y la forma de pago va a ser contado efectivo contra entrega de la mercadería. ¿Cuál será la oferta más conveniente en ese caso? Cuando yo cuando yo invite a que me hagan las ofertas, ¿cuál será la oferta más conveniente en ese caso? Ese es un caso muy simple de saber cuál es la oferta más conveniente, porque yo estoy diciendo reglas así, que son estándares, forma de pago contado efectivo contra entrega, y el oferente A me dice que cada reglita me la cobra 20 pesos, el oferente A, y el oferente B me dice 30 pesos. ¿Cuál será la oferta más conveniente en este caso? A ver, ¿quién me la escribe? ¿A o B? A. Muy bien. ¿Por qué A? ¿Por qué A? ¿Por qué creen que A es la oferta más conveniente? Porque es la misma calidad y el menor precio. Perfecto, Fran. Es la misma calidad, el menor precio, y acordémonos de los otros datos. La forma de pago es la misma, no hay financiación. Entonces, si es la misma calidad, es menor precio, el lugar de entrega, la forma de pago y la financiación es la misma, pues la más barata será la más conveniente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si empezamos a mover algunas variables? Por ejemplo, es 10 pesos colocadas en Shanghai, en el puerto de China, en Shanghai, contado contra entrega, pero pagadero en Shanghai, y ahí costaba 20 pesos contra otro que me la entrega en la Plaza 9 de Julio, contado contra entrega, y me pide 30. ¿Cuál será la más conveniente? ¿Sigue siendo la A la más conveniente? Fran me dice la B. Suponemos que la B. Comparto con vos, Fran, de que suponemos que la B. También Giovanna, suponemos que la B. Tendremos que hacer número, y lo más probable es que la B sea la más conveniente, porque si me la entregan en China y la tengo que traer hasta acá, y además en China seguramente no voy a poder pagar en pesos, y se me empieza a complicar, vemos que la más conveniente, en este caso, dejaría de ser la A para ser la B. Y estamos hablando de que es el mismo precio y el mismo producto, ¿se dan cuenta? Lo que varió es, por ejemplo, el lugar de entrega. Puede variar el lugar de entrega, puede variar el lugar de entrega, puede variar la financiación, puede variar la forma de pago. Es decir, dos cosas iguales en precio, calidad, condiciones, etcétera. Obviamente, la mejor oferta, la más conveniente, será la más barata. Bien. Ahora, ya les quedó una idea de que no necesariamente lo más barato es lo más conveniente. Hay veces que lo más barato es lo más conveniente, pero hay veces que no. Es más, les diría, hay muchas veces que lo más barato no es lo más conveniente. Vamos a ejemplos medio exagerados. Muchas veces con los ejemplos exagerados a uno les queda más claro. Tenemos que reparar un cuadro sumamente valioso que pertenece, por ejemplo, al general Martín Miguel de Güemes, que está resguardado en el Museo Histórico del Norte del Cabildo.
y tuvo una gotera o tuvo una rotura por algún accidente o alguna cosa y hay que arreglarlo. Y buscamos determinados presupuestos, buscamos personas en condiciones de reparar esta obra de arte valiosa y antigua, y nos aparece un señor que es el restaurador de los cuadros del Museo del Vaticano y nos pide 10.000, y yo, que soy el profesor de Derecho Administrativo, que de vez en cuando me pongo a pintar, y le ofrezco 2 pesos. ¿Cuál será la oferta más conveniente? A simple vista, así a ejemplo, título de ejemplo nada más. Y a título de ejemplo, nos surgirá de que por más que cueste 10.000 contra 2, el señor este que es experto en reparación de obra, de pintura, de uno de los museos más importantes de Europa, y debe ser mejor que yo, que lo que hago es enseñar Derecho Administrativo y no arregla cuadro. Y si el cuadro es tan valioso que requiere la intervención de una persona muy capaz, es probable que la más conveniente no sea la más barata, ¿sí? Es probable que la más conveniente no sea la más barata. Quizás nunca sabremos qué tal arreglo yo el cuadro, pero en principio se va a justificar como que en ese caso la más barata no es la más conveniente. Otro ejemplo que uno puede utilizar en estos casos, el ejemplo de un médico. Hay que contratar un médico para hacer una operación extremadamente, en nosotros mismos, imaginemos, un médico súper famoso a nivel mundial que nos dice que para hacernos una operación de rodilla y quedar exactamente igual, y él nos dice, de 100 operaciones, 99 me salieron bien, y es famoso en todo el mundo por recuperar unas rodillas, por ejemplo, con problemas, y él nos cobra 1.000, y un médico de acá de Salta, conocido y bueno, nos cobra 5, se puede generar también ahí esta discusión, ¿cuál de los dos será la más conveniente? ¿Mm? Algunos podrán decir, este médico súper conocido y tan famoso y en todo el mundo lo buscan, puede que sea mejor. Pero nunca vamos a tener la certeza, nunca vamos a tener la absoluta certeza. ¿Sí me está preguntando algo alguien? Ah, bueno. No, profe, le decía, y que sería más Nunca económico, vamos puede a ser tener la reconocido y absoluta brindar de que calidad. esa decisión sería más que, perdón, Económico, digo, además de brindar la calidad. eh, económico, entendido como más barato. En muchos casos lo más barato puede ser lo más conveniente. Pero en muchos, el mensaje que les quiero dejar hoy, y esto que les estoy diciendo ustedes lo saben, lo estoy como repitiendo para que razonemos un poco, pero ustedes saben que no siempre lo más barato es mejor, ¿sí? Ya a la edad que tienen ustedes ya se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta que no siempre lo más barato es lo mejor. Cuando ustedes van a la fiambrería y dicen, ¿cuántos quesos tienen? Y tengo el de 5, el de 10 y el de 15. Normalmente el de 15 es más rico que el de 5, normalmente, o no. Pero normalmente, no siempre. ¿Mm? Pero quiero que les quede en la cabeza esta idea. Lo más económico, como bien decías recién, o lo más barato, no necesariamente es lo más conveniente. Hay veces que es preferible gastar más que lo más barato, porque puede ser mejor negocio, puede ser más conveniente gastar más. ¿Mm? Ya sea por buscar mejor calidad, ya sea por buscar mejor financiación, ya sea por conseguir mejores condiciones de venta. Si, por ejemplo, yo voy a comprar un vehículo que vale 1.000 y me ofrecen 1.000 por uno y 800 por el otro. Por el de 1.000 tiene talleres para ocuparse de la postventa de ese vehículo en Salta. Y el que vale 800, que es un buen auto también, tiene el taller más cercano en Córdoba. Es decir, que si yo tengo un problemita en el auto, lo tengo que llevar a Córdoba para que me lo arregle. ¿Cuál es el más barato? Y el más barato es el de 800. ¿Cuál es el más caro? El más caro es el de 1.000. Pero yo después lo tengo que usar y cada tanto a los vehículos le pasan cosas. Y hay que llevarlo al servicio, hay que cambiarle algo, que se le rompe la bomba de agua, hay que cambiarle un ventilador, una correa.
En esos casos al auto lo tendré que llevar hasta Córdoba, con lo que significa llevarlo, traerlo, el costo que eso significa tenerlo sin operar los días en que esté allá. Entonces digo, me parece a mí más conveniente pagar los 200 pesos más que vale este vehículo A, que vale 1000, que también es bueno, pero que además tiene sus talleres oficiales en Salta, y no los tengo que, al auto lo tengo que parar lo mínimo posible y puede seguir trabajando. Y no tengo que perder ni tiempo ni dinero en llevarlo y traerlo hasta Córdoba. Por lo tanto, lo que les quiero dejar como mensaje, como señal en su cabeza para que les quede grabadito, es que lo más conveniente no coincide siempre con lo más barato, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta para la vida, para la profesión y para que lo tengan en cuenta también para el examen. Muchas veces en el examen se les pregunta, ¿la oferta más conveniente es la oferta más barata? Entonces contestan lo que han escuchado en una charla como la que estoy dando yo, dicen no. Y la respuesta está mal, es no necesariamente no, ¿sí? Porque puede ser que la más barata sea la más conveniente, también pasa eso. Si la marca que tiene Service en Salta, que tiene una excelente prestación, además es la más barata, y bueno, mejor todavía, ¿sí? Ahí no queda duda, no queda discusión. Si la más económica, si la más barata, al mismo tiempo, es la más conveniente en cuanto a postventa, en cuanto a financiación, en cuanto a lugares de entrega, en cuanto a postventa, y bueno, sí, nos quedaremos con la más barata, que además de más barata, es la que tiene mejores prestaciones, además del precio, ¿sí? Puede pasar, yo les digo por experiencia de años de trabajo, los profesionales de la ciencia económica tienden, no todos obviamente, pero tienden a analizar fundamentalmente el precio, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes, cuando vayan a hacer este tipo de análisis, no piensen solo el precio, no piensen solo en el precio. Piensen en todas las condiciones de la contratación y así van a hacer mejores negocios. Por ejemplo, les hago una pregunta, ¿cómo lo diseñarían ustedes? En un esquema inflacionario como el que estamos viviendo, donde los precios relativos van subiendo permanentemente a los cursos del año. ¿Conviene comprar para hacer stock o es preferible que el stock lo tenga el negocio? ¿Qué creen ustedes? Estas son decisiones que toman los profesionales de la ciencia económica en las empresas, ¿sí? ¿Quién conviene que tenga el stock cuando hay un proceso inflacionario? ¿Qué les parece a ustedes? Piénsenlo para su casa. Alejandro me dice, es preferible abastecerse y tener la mercadería nosotros. Bien, Alejandro, ¿por qué? A ver, explícalo para que entiendan también los otros chicos. Alejandro nos dice, en un proceso inflacionario, lo mejor es abastecerse, tengamos nosotros la mercadería. Y él dice, porque la plata pierde valor y la mercadería no. Tendríamos el resultado por la tenencia de esta mercadería. Exacto, si yo me quedo con el billete de 100 y la lata de atún cuesta 100, digo, no, mejor me quedo los 100 y compro el mes que viene. Cuando voy a querer comprar el mes que viene, la lata vale 120, yo voy a seguir con un billete que dice 100. Entonces, en ese caso, lo que más me conviene a mí es comprar la mercadería, como bien nos dice Alejandro. Compro la mercadería y yo me hago stock, porque mi dinero se está depreciando por la inflación, cada vez vale menos y los productos cada vez valen más. Entonces, en ese esquema me conviene tener yo mi propio stock. Al revés de lo que pasa cuando no hay un proceso que es en el que la inflación es muy baja o incluso hay inflación negativa, en cuyo caso quizá nos convenga que el stock lo tenga el vendedor y yo a medida que lo voy necesitando lo voy comprando. Y si incluso puedo ir trabajando con ese dinero, mejor todavía, voy trabajando con ese dinero y cuando voy necesitando la latita de atún la voy comprando, que no me va a ir subiendo de precio, sino que incluso en algunos casos puede llegar a estar bajando. Estas decisiones que están íntimamente relacionadas con el mundo jurídico de los contratos, la tienen que tomar y tienen que ser asesoradas y tienen que ser controladas fundamentalmente por profesionales de la ciencia económica como ustedes.
Por lo tanto, esta materia en estos temas es sumamente importante para ustedes como estudiantes y como futuros contadores. Un buen manejo de los conceptos contractuales, un buen concepto de la elección de los productos que se van a contratar, de los bienes y servicios que se van a contratar y la determinación de cuál es lo más conveniente para ese momento, ¿sí? Bien, el programa nos pide fundamentalmente que distingamos cuáles son los procedimientos para la contratación y antes de entrar específicamente en los procedimientos de contratación, yo quería que hagamos un breve repaso de lo que nos dice la ley de contrataciones de Salta en relación al funcionamiento del sistema. En Salta, la ley esta, que le acabo de decir, 8072, que está reglamentada por el decreto reglamentario 1319, la ley se sancionó en diciembre del 2017 y el decreto reglamentario es de principio del 2018, ¿sí? Acuérdense entonces, ley 8072 y decreto reglamentario que reglamenta esta ley es el 1319 del año 18. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley nos dice que va a regir todo el sistema de contrataciones de la provincia, todo el sistema de contrataciones. Es decir, que va a servir de sistema de contrataciones para ORAM, para Tartagal, para Betam, para el Hospital San Bernardo, para el Hospital de Niños, para la Policía de la provincia, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación. Estos organismos van a tener la misma norma, es decir, en Salta, más allá de que, como decíamos al principio, el carácter eminentemente local del procedimiento, en la provincia de Salta hay una ley que es básica, que es esta, que es la 8072. ¿Qué sí podrán hacer los otros poderes o otras entidades públicas, como el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, la Auditoría General de la provincia y las municipalidades? Podrán dictar su propia reglamentación, podrán reglamentar cuestiones puntuales de esta norma, pero siempre y cuando, como todo reglamento, no podrá apartarse del espíritu de la 8072. ¿Qué contratos se encuentran comprendidos dentro del sistema de contrataciones de Salta? Se aplica a una gran parte, a la mayor parte de los contratos que con forma habitual se celebran en la administración. Y así estamos hablando de compraventa, suministro, consultoría, locación de inmuebles, contratos de obras, contratos de servicio, incluye también al leasing, a la permuta, a la concesión de obra pública, a la concesión de servicios públicos. Este es el eje o el núcleo central de los contratos que están alcanzados por la normativa de contrataciones. También la ley nos establece qué contratos administrativos, la 8072, nos dice qué contratos están excluidos de la ley de contrataciones. Pero excluidos entre comillas, porque al final del artículo 3, que es donde habla de los contratos excluidos, con claridad nos dice que aún cuando están excluidos, el régimen de esta ley se aplicará en forma supletoria a esos contratos. Pero, ¿cuáles son los contratos que no están alcanzados en forma directa por esta ley? El contrato de empleo público, o sea, esa relación laboral entre los empleados públicos y el Estado, las compras por caja chica son operaciones menores de montos de disponibilidad rápida que necesitan los organismos para su funcionamiento cotidiano. Por ejemplo, en la Secretaría Privada de un ministerio necesitan de pronto comprar o mandar una carta rápidamente a otra provincia, y resulta que para eso habría que hacer un proceso de selección de contratante, si es que no hay ya un correo precontratado. Entonces se puede decir, a ver, vaya, le dicen al secretario, hasta el correo y mande esta carta. Eso se pagará con un fondo que se llama fondo de caja chica. Son unos fondos de disponibilidad
que no podemos hablar libre, pero mucho más libre que el resto de los fondos que necesitan una rendición más estricta. Bueno, las compras por caja chica no están alcanzadas por esta ley de contrataciones, sí en forma subsidiaria, como les decía recién. Las contrataciones que se realizan con estados extranjeros o con organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, o contratos que se puedan suscribir eventualmente con estados extranjeros, que no hay mucho como ejemplo como para hablar de esto, pero podría darse algún día, quizás alguna obra artística de Salta, alguna cuestión arqueológica en el que Salta quiera hacer un convenio con algún estado extranjero para el estudio de algunas cuestiones arqueológicas, los niños de Yuyayaco, algún estudio que suscriba un contrato la provincia de Salta con X país para realizar estudios sobre el ámbito cultural y de injerencia de estos niños, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? Esos contratos con estados extranjeros no están alcanzados por esta ley 8072, sin perjuicio de su aplicación supletoria, ¿sí? Tampoco el legislador quiso que esté alcanzado por esta ley los contratos de crédito público, ¿sí? Es decir, los préstamos. Los préstamos que pide el Estado no están alcanzados por esta ley. También se las excluye a las ventas. El Estado, esto es importante recordar que aunque no es lo más normal, pero el Estado no solo compra bienes y servicios, no solo los adquiere, no siempre es el activo en la operación que es el que tiende a obtener de otro la prestación, sino que el Estado en algunos casos es productivo, es productor. Hay ejemplos muy claros de esto. No sé si alguno lo habrá conocido alguna vez, y si no lo conocen, los invito a que alguna vez lo conozcan. Por ejemplo, los talleres de producción del servicio penitenciario, ¿sí? El servicio penitenciario, en los esquemas de labor terapia con algunos internos que tienen buena conducta, tienen talleres. Esos talleres producen y la producción que genera esos talleres se vende. Y tienen imprenta, tienen librería, tienen carpintería, tienen herrería, tienen talabartería para el trabajo del cuero, tienen juguetería, trabajan con chapa, trabajan con distintos tipos de materiales. Creo que tenían una planta hormigonera o hacían adoquines, no sé. Tienen una actividad importante, y en Rosario de Lerma, por ejemplo, el servicio penitenciario tiene también una granja, le llaman la granja penal, donde producen huevos, donde producen verdura, no sé si alguna vez produjeron conejo, y se vende, y se vende. No tenemos un Estado nosotros con un perfil productor, tampoco vamos a decir una cosa por otra, pero se puede dar de que el Estado, en algunos casos, se encuentre en la condición de vendedor, cuando normalmente se lo encuentra en la condición de comprador. Pero bueno, el legislador pensó que las operaciones de venta están excluidas de esta ley, aun cuando se lo aplique en forma supletoria. Nos habla también de que están excluidos los acuerdos con otras provincias, con otros estados nacionales o municipales, es decir, si Salta realiza convenios o contratos o acuerdos con el Estado nacional, provincial o municipal, no se rige por esta ley. Después nos dice que también quedan fuera todos aquellos los convenios de colaboración que se celebren con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de actividades privadas de interés público y sin fines de lucro. Esto es lo que en el derecho español fundamentalmente se llaman conciertos de la administración, en lo que pueden ser acuerdos con ONG, acuerdos con asociaciones civiles, y que tienen o con fundaciones, y que tienen por objeto fomentar actividades en beneficio social y sin fines de lucro.
Este tipo de actividad, como les digo, entonces no está regida por la ley 8072, pero sí se le aplica la misma se aplica en forma supletoria. ¿Qué significa forma supletoria? En forma supletoria significa de que no se la aplica en forma directa. Y como en forma directa no hay ninguna norma que se le aplique a lo que le acabo de decir en el ámbito público local, se terminan aplicando las normas del 8072, así que no se preocupen tanto. Preocúpense sobre todo para decir que no se les aplica en forma directa, sino se les aplica en forma supletoria. Lo que quiso decir el legislador acá es este tipo de contratos no son las que normalmente se realizan en el marco de las contrataciones administrativas, sino estos van a ser más bien cuestiones puntuales, especiales y de conciertos de la administración. El sistema, a su vez, de contrataciones se divide en dos grandes ideas, que es importante tener en cuenta esto. La centralización de políticas y normas y la descentralización de las funciones operativas de contratar bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Para que puedan entender mejor esto de la centralización normativa y descentralización operativa, quiero que tengan en cuenta el volumen del Estado contratando. El Estado, nuestro Estado contratando, es la unidad económica más importante que tenemos en nuestro medio. No hay ninguna empresa, no hay ninguna actividad privada que tenga de por sí un volumen similar, ni siquiera por asomo, a lo que es nuestro Estado, en materia de contrataciones, ¿sí? En ese esquema, uno advierte de que el Estado no es eficiente cuando contrata. Se comporta como muchos almacenes separados. Un área compra en un lado, otra en el otro, pagan tarde, pagan mal, compran caro, y uno dice, ¿cómo? O de mala calidad, o la oferta que no es la más conveniente. Entonces, esto de centralizar las políticas y las normas y descentralizar operativamente, tiene por objeto que el Estado se comporte de manera más inteligente al momento de contratar y obtenga del mercado las mejores condiciones posibles. Le voy a dar un ejemplo como para que lo pensemos en conjunto. Piensen en cualquier supermercado. Por ejemplo, que eso puede ser el BEA, el Disco, el Carrefour, Walmart, cualquier supermercado Jumbo que nosotros vamos cada tanto. ¿Ustedes creen que en ese supermercado cada super compra por sí solo los productos que están en su góndola? ¿O hay un área central que centraliza las políticas y las normas de contrataciones de esas empresas y después tiene otro sistema de logística que los reparte con sus camiones? ¿Cuál de las dos cree que se aplica? ¿La descentralización de políticas y normas para conseguir mejores precios y mejores condiciones? ¿O que cada uno compra lo suyo en cada súper? La forma en que funcionan esas empresas, que son altamente eficientes, es que hay un área central de contrataciones, que es un cerebro de las contrataciones, y de ese cerebro de las contrataciones, donde ustedes algún día podrán estar sentados como profesionales de la ciencia económica, ya sea vendiéndole o comprando del lado de ellos, y definiendo qué productos, de qué manera, en qué plazo, con qué características, centralizan todo eso y después a todos los productos lo reparten, lo distribuyen entre todos los supermercados. Es decir, el supermercado de la zona norte no compra las arvejas por sí solo, el de la zona centro en otro lado, el de la zona sur en otro lado. El que compra es uno solo y obtiene el mejor precio en las mejores condiciones. ¿Me va siguiendo con esto o no? Bien, eso espero. Ahora sí, lo que quiere también el sistema es la descentralización operativa. Es decir, no quiere que esta cabeza que está pensando en cómo contratar lo más conveniente, cómo hacer los mejores negocios, cómo conseguir el mejor producto en los mejores precios y en las mejores condiciones de mercado y de financiación, no es el operativo que está vendiendo, no es el operativo que distribuye, el que hace la logística. Por eso nos habla de
organización del sistema, centralización de política y descentralización operativa para contratar bienes, obras y servicios. Esto en la provincia, lamentablemente, no se lo ve con mucha nitidez. Sí se ve que tenemos una norma preciosa, este artículo 4, que nos dice esto, pero en los hechos se ve todo centralizado, ¿sí? Cuando uno lee esta portal a la que yo le sugerí recién, fíjense cómo se llama el organismo: Ministerio de Economía, Secretaría de Contrataciones, Subsecretaría de Procedimientos de Contratación. Este vendría a ser, lo que recién estábamos hablando, el cerebro de la centralización de políticas y normas. Pero estamos viendo que también ese lugar va a coincidir con el organismo que está contratando, ¿sí? Pues bueno, lo importante es que ustedes, que son estudiantes, que están aprendiendo esto, sepan que tenemos una ley que dispone esto, que dispone que lo ideal es que trabajemos con la centralización de políticas y de normas y con la descentralización operativa. ¿Cómo funcionan las grandes organizaciones en materia de contratación? No nos olvidemos que el Estado, en muchos casos, es oligopsónico, o es duopsónico, o es incluso monopsónico. ¿Se acuerdan ustedes lo que es monopsónico, duopsónico, oligopsónico? Acaba de entrar mi perrito y va a empezar a ladrar, así que espérenme un segundo que lo saco. No. Discúlpenme un segundo que lo saco al perrito y vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. ¿Era monopsónico, oligopsónico y cuál era el otro? Y hay también duopsónico, por ejemplo. Esta es la contracara de monopólico, duopólico, oligopólico. ¿Cuándo tenemos un monopolio? Cuando hay uno solo que vende, ¿no es cierto? ¿Cuándo tenemos un monopsonio? Cuando hay uno solo que compra. Hay en la que el Estado es el único que contrata en determinadas materias. Es el único. Por esa razón es que el Estado tiene que aprender a comportarse inteligentemente en materia contractual para obtener las ventajas que el mercado les puede dar. Y sin tampoco, porque el objetivo del Estado tampoco es aprovecharse de la gente y jorobarlos económicamente, pero ni una cosa ni otra, ni abusar de su posición dominante en el mercado, ni tampoco comportarse como un tonto, ¿sí? Les doy un ejemplo bien simple de dónde se encuentran oligopolio o monopolio con oligopsonio o duopsonio. ¿Quiénes pueden comprar las vacunas del COVID en este momento en el mundo? Comprar. ¿Quiénes están pudiendo comprar las vacunas? ¿Y quiénes están pudiendo vender las vacunas? Pudiendo vender las vacunas son, bien Giovanna, los estados están pudiendo comprar las vacunas. No se está permitiendo la operación con particulares. Ahí estamos viendo la importancia del Estado contratando, ¿sí? ¿Y quién está pudiendo vender las vacunas? Solamente los laboratorios que la desarrollaron, ¿sí? Entonces, hay claramente un monopolio de vendedores, sin duda. Será Pfizer, será AstraZeneca, será Sputnik, será la vacuna de Oxford, no sé, yo de eso no entiendo mucho.
pero estamos viendo, lo escuchamos todos los días, que esos son los vendedores de la vacuna. Estamos viendo que en el mundo hay 5, 6, 10, no sé cuántos son. Esos son oligopólicos, son muy poquitos y son los que manejan el mercado. Por eso es que se está hablando incluso en este momento de algo bien interesante para seguir, que es la ética de los estados y la ética de las farmacéuticas y los laboratorios. En un momento en el que la humanidad está preocupada por esto, vamos a ver si prima la humanidad o si prima la economía. Eso se está planteando. Cuando, por ejemplo, Inglaterra decide de que las vacunas que están dentro de su territorio no se las pueden dar a nadie más que a los ingleses, cuando ahí está uno de las vacunas que se habían comprometido a vender a otros, o cuando empezó recién la pandemia y cargamentos de barbijos, de medicamentos, de respiradores, partían hacia los países más pobres, cuando hacían sus escalas en los países más ricos, ya sea, aunque más no sea para cargar combustible, venían esos países, le ofrecían fortuna y le sacaban toda la mercadería, y a los países más pobres no les llegaban. Estas son cosas que uno como que no se enteró, ¿sí? Pero ya nos vamos a ir enterando. Entonces ahí vemos vendedores oligopólicos. Son grupos reducidos, muy poderosos, que manejan toda la oferta. Ahora, también hay casos en los que el Estado es el único comprador, o los estados son los únicos compradores, o forman parte de un grupo donde están los mayores y más grandes compradores. Y ahí estamos hablando, cuando es el único que es monopsónico, cuando son dos, por ejemplo, duopsónicos, cuando son un grupo oligopsónico. ¿Mm? El Estado comprando es muy poderoso. Y hay algunos casos que es el único, como en el caso que estamos viendo de las vacunas. Hasta las empresas más grandes quedan pintadas al lado del Estado cuando se plantean problemas de pandemia como el que estamos viviendo ahora. ¿Mm? El Estado, esa persona de existencia ideal, de naturaleza pública, que tiene por objeto el bien común, en los momentos más difíciles es cuando se empieza a entender y a valorar su importancia. Hay otros momentos en los que pareciera que el mercado y la actividad privada suplantaba toda la actividad estatal, y nos damos cuenta, cuando llegan problemas como el que estamos viviendo ahora, que el rol del Estado le queda todavía bastante tiempo para sobrevivir, porque la actividad netamente privada no sabe todavía cómo dar respuestas a problemas que son públicos y que no son solamente de intereses particulares y privados. Bien, te quería dejar esta idea y se puede hablar un poquito más de lo que es esto de centralización y de descentralización operativa y de políticas, pero no nos va a dar el tiempo si seguimos deteniéndonos en eso, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más sobre el tema y vamos a ir al programa de contrataciones, que me parece un tema sumamente importante que profesionales de la ciencia económica lo conozcan. La programación de contrataciones es un tema clave para las administraciones que hoy no se están haciendo, pero que podríamos hacerlo, y no solo para el Estado, lo podríamos hacer para organizaciones más pequeñas, para nuestra familia, hasta para nuestra economía individual. La programación de contrataciones tiene por objeto conocer en un periodo determinado cuánto estimamos que vamos a necesitar contratar. Y de esa manera poder hacer contratos que sabemos por lógica que cuando compramos volúmenes más grandes o nos asociamos con otras personas y hacemos contrataciones consolidadas, es decir, más grandes, podemos conseguir también mejores condiciones, más calidad, mejor precio, mejores condiciones de entrega, más plazos, mejor financiación, si nos unimos. Entonces, el programa de contrataciones tiene por objeto que cada organismo dentro del Estado formule su plan de contrataciones para todo el año, y se lo haga saber a este organismo que está pensando centralizadamente para toda la administración, le haga conocer qué necesita cada organismo. Entonces, hagamos de cuenta que yo soy la cabeza pensante del sistema de contrataciones de Salta, y a mí viene y me dice, educación, ¿cuánto va a necesitar para el 2020? Pensemos en el 2022 ya. Educación me dice cuánto van a necesitar para el 2022, salud cuánto van a necesitar para el 2022, obras públicas, la policía, el servicio penitenciario, el IPS, todos los organismos.
Yo cuando veo todo lo que necesitan, y en qué época del año lo necesitan, y repartido de qué manera lo necesitan, siempre que hablemos de años normales, ¿no? Imagínense todas las especulaciones, los cálculos que uno puede haber hecho para el 2020, en marzo, que había aparecido este virus COVID, cómo nos altera todo. Pero la idea de la programación es para circunstancias normales, para años normales, en lo que si uno se organiza puede conseguir mejores condiciones. Lo vamos a dar al ejemplo a nivel de nuestras casas. Imagínenselo esto a nivel de un ministerio, a nivel de una dirección, a nivel de una facultad, a nivel de una universidad. Se lo puede aplicar a distintos niveles. Les voy a dar algunos ejemplos medio tontos, simples, como para que pensemos en nuestras casas. ¿Cuántos rollos de papel higiénico vamos a necesitar para el 2021? ¿Cuántos? ¿Cuántos pasta dentrífica? ¿Cuánto sachet ¿cómo se llama? Cuando se lava los platos con desengrasante, de detergente. ¿Cuánto de jabón para lavar la ropa? ¿Cuánto de lavandina? ¿Cuánto cepillo de dientes voy a necesitar? Nosotros, como lo vamos comprando a medida que lo vamos necesitando y que se nos va perdiendo, que se nos va rompiendo, qué sé yo, no tenemos mucha idea de eso. Pero imagínense ustedes en una gran organización, llévenlo, por ejemplo, a su propia casa. Qué interesante sería saber durante todo el año cuánto van a necesitar estimativamente, de manera razonable pero estimativa, y que todo eso se entere alguien de lo que necesita su compañero que está sentado a la izquierda, que está sentado a la derecha, el de adelante, el de atrás, y conozca a alguien todas las necesidades individuales de cada uno. Y esa persona organice el programa de trataciones y diga, voy a comprar un galpón entero de papel higiénico y se lo voy a repartir a estos 150 personas que sé cómo lo necesitan y cómo lo van a usar. Las condiciones de contratación en ese caso serían mucho mejor que si yo compro de rollo en el almacén de la esquina. ¿Me explico? El tema de programar es un ejercicio muy interesante, es muy interesante. Y en circunstancias como la que estamos viviendo en este momento en Argentina, nuestras familias saben los esfuerzos que hay que hacer. Muchos, los que yo estoy diciendo ahora, dirán chocolate por la noticia, mira lo que están explicando, ya, en mi casa ya lo sabemos, pero ustedes los habrán visto en más de una oportunidad a su mamá o su papá o su hermano que se juntan con otro vecino y uno va al Cofruto y compra un cajón de tomate. Y ese cajón que te lo venden por mayor lo usan 4, 5, 6 familias. Eso es programar contrataciones. No digo cuando uno hace una contratación aislada de uno que fue y trajo un... No, no, no. Organizadito. Nos pongamos de acuerdo qué necesita cada una de estas 5 o 6 familias y juntan los recursos y van al mercado Cofruto y compran para las 5 o 6 familias para toda la semana. Eso es programar contrataciones. Y ahí pueden, por ejemplo, conseguir una condición de mercado mucho más grande porque no están comprando comida para 5, pueden estar comprando comida para 50. Que ya les conviene ir a un mercado mayorista y que ya tienen un poder de compra mucho mayor que si son ustedes 5 solos. Esos son los programas de contrataciones. Se los estoy mostrando de manera extremadamente simple, pero esa simplicidad que le estoy diciendo, imagínense, todo lo que la podemos ir complejizando hasta lograr estructuras mucho más complejas y más difíciles y más extraordinarias, pero que en esencia tienen la misma razón de ser. Nos unamos, cada uno con sus necesidades, para conseguir una mejor posición de negociación dentro del mercado. Esto de programar las contrataciones también aporta un elemento que es sumamente interesante, que es la transparencia. Si alguien va a comprar al Cofruto verdura para estas 50 personas, que son 10 familias de 5 personas, y lleva la plata de su familia y de otras 9 familias, tiene sobre su operación de compra 9 ojos aparte del que va. ¿Se dan cuenta ustedes de la auditoría interna que tiene?
¿Qué margen tiene de hacerse el pícaro al que le toca ir a hacer la operación? Si el que le está controlando es el ama de casa, a mí no me gusta asignar roles determinados, pero generalmente son la mamá. Generalmente, no es obligatorio, pero es la mamá. No la van a pasar por alto tan fácilmente, o el papá que se encargue de esas cosas. No lo van a pasar al cuarto tan fácilmente. Ese señor que va a hacer la compra programada va a tener 9 personas que van a estar mirando qué compró y por cuánto compró. ¿Me va siguiendo con esto? Con esto de la programación de contrataciones. La programación de contrataciones es algo que hay que tenerlo siempre presente. Hay siempre que usarlo. Y cuando uno lo puede organizar, hay que tratar de organizarlo hasta entre los compañeros. Si ustedes tienen un grupito y dicen, ¿por qué no nos juntamos y compramos determinadas cosas que necesitamos? Necesitamos hoja, necesitamos papel, necesitamos esto, vamos, juntemos, hagamos una vaquita y compremos al por mayor en un precio de mejor calidad, mejor prestaciones, mejor plazo. Van a dar cuenta que van a tener más poder de contratación y con ese poder de contratación van a conseguir ventajas. A mí el tema de la programación de contrataciones, que lamentablemente nunca lo vi funcionando bien en el ámbito público, sí lo vi funcionando muy bien en el ámbito privado, familiar, de los barrios, y que son realmente un ejemplo, y que si algún día lo podríamos llevar al ámbito público, podríamos dar soluciones a muchos casos que hoy no las tenemos. El artículo 9 de la ley nos habla de lo que son los principios generales de los procedimientos, ¿sí? Estamos haciendo como una especie de punto y aparte. ¿Les queda alguna duda hasta acá? ¿Quieren hacer alguna reflexión de la programación? ¿Algún tema que les esté quedando o quieran decir alguna cosa? Si no, pasamos a los principios generales de los procedimientos. Bueno, los principios generales del procedimiento, espero que sea porque no tienen duda, no porque no entienden nada, ¿no? Hágame alguna seña, no saben lo que es hablarle a una luz blanca que del otro lado no sepa si me están escuchando. No, sí se entendió, profe. Ah, bueno. Yo los sentaría un ratito acá a hablarle al foco blanco este que tengo adelante y a ver qué tal se sienten. Tírenme alguna onda de vez en cuando. Bueno. Vamos a hablar de los principios generales del procedimiento. Esto es muy importante porque los principios son las razones, los fundamentos. Cuando uno no entiende algo, cuando uno se le presenta un problema, en esos casos lo que hay que hacer es ir a los principios. Entonces, si uno dice, a ver, ¿cuáles son los principios del procedimiento? El principio primero es la legalidad. ¿Qué significa esto de legalidad? Ajustarse a lo que dice la ley 8072. Cumplir con la ley cuando uno está contratando para el Estado. Ese es el primer principio, cumplir con la ley. Segundo principio, la promoción con la conveniencia puro. El resultado es que concurra la mayor cantidad de gente. Y no solo que concurra la mayor cantidad de gente, sino que compitan entre sí. Si ustedes quieren comprar algo y hay una sola persona que lo vende, lo más probable es que se lo cobren caro. Y que ustedes no puedan exigir mucho porque le van a decir, mira, no te lo vendo. ¿Me explico? Si no lo querés, no te lo vendo porque tengo 40 más como vos que lo quieren comprar. Eso nos dicen cuando no hay mucha concurrencia de interesados. Eso nos dicen cuando no hay competencia entre oferentes. Mira, agarrá lo que hay porque si no querés vos, tengo 10 más que les interesa comprar esto. Eso es lo peor que uno puede escuchar, ¿sí? Porque el que me está imponiendo las condiciones es el vendedor en ese caso. Entonces, nosotros tenemos que tratar, si somos gestores del programa, gestores del sistema, o nos interesa el éxito del funcionamiento estatal, promover la mayor concurrencia de interesados, que haya muchos interesados, y que entre ellos compitan. Cuando hay competencia, todo mejora. Mejora la calidad, mejora el precio, mejora los servicios y hasta mejora la cara del que nos vende, ¿sí?
porque tiene ganas de quedar bien con los demás, porque si no lo entiende bien. Ustedes habrán ido también algunas veces a los mercados. Los mercados, todas estas cuestiones se ven mucho y se aprende mucho cuando uno va a los mercados más primitivos, más simples, más elementales. Que en Salta tenemos mercados hermosos, hermosos mercados. Por ejemplo, el de la San Martín y la Vía, allá arriba donde el Club San Martín, en el mismo mercado San Miguel, en los mercados de la calle San Martín, hay un montón de mercados en los que ustedes llegan y ¿qué va a llevar, doña? ¿Qué va a llevar? Y le hago precio y nos atienden bien y nos dan una yapa. ¿Por qué? Y porque es un lugar donde hay 5, 6, 10 personas que venden lo mismo en 20 metros cuadrados y entre ellos tratan permanentemente de tener lo mejor al mejor precio. En algunas cosas se pondrán de acuerdo a veces, pero realmente hay interesados en vender, hay interesados en comprar y hay competencia entre oferentes, ¿sí? Entonces, si eso uno lo logra en la mayor cantidad o en todos los ámbitos posibles, la situación se transparenta, el servicio mejora, la oferta más conveniente es más fácil de obtener. Por esa razón es que la mayor concurrencia y la mayor competencia son dos principios a los que hay que perseguir, a los que hay que seguir en materia de contratación. Transparencia en los procedimientos. Transparencia significa que todo lo que se haga, en materia de contrataciones del Estado, no puede haber cuestiones secretas, ¿sí? No puede haber una persona que tenga información que no tenga otra. No puede haber montos que no estén reflejados en los papeles de las operaciones. Tienen que ser posibles de ser conocidos por todos, porque es plata de todos. Imagínense ustedes, en el primer ejemplo que les daba al principio de la clase de hoy, vamos a hacer ese asado entre todos por la vuelta a clase, y a los que le dimos la plata no nos quieren decir ni dónde compraron, ni a qué precio compraron, ni dónde preguntaron, a quién se los entregó, y le preguntamos, y esto se hizo con plata nuestra, pero estamos viendo que el producto es malo, que la plata no alcanzó, la carne era dura, y yo quiero saber dónde la compraron y no me lo dicen. Eso es falta de transparencia. ¿Qué es lo contrario a transparencia? Escuchen bien esto, porque esta palabra se usa poco acá en nuestra provincia, en nuestro país, y se usa mucho en el resto del mundo. Lo contrario de lo transparente, imagínense un vidrio. Miren a través de un vidrio y si ven para el otro lado es transparente, ¿sí? Lo contrario a transparente es opaco. Imagínense esos vidrios esmerilados o cuando los vidrios están como transpirados, ya sea porque haga frío o calor, porque han prendido el agua de la ducha o algo, ahí el vidrio está opaco. No podemos tener procedimientos opacos, no podemos tener operaciones opacas en las que no sepamos quiénes intervinieron, cuánto pagaron, qué ofertas hubieron. Tiene que ser todo como si fuese una pecera y podamos ver para adentro todo. Todo. Otro de los principios de la publicidad y difusión de actuaciones. A ver, perdón, antes de pasar a esto, cuando les digo yo, ¿por qué es importante saber los principios? Porque cuando a alguno les diga a ustedes, mire, yo no les puedo decir cuáles son las ofertas que el profesor les dijo, uno de los principios es la transparencia. Esto es como una pecera, uno puede mirar desde afuera y tiene el derecho a ver todo. Eso era un principio. Y este señor me está diciendo que no me lo quiere mostrar. Y él pertenece al Estado y está manejando fondos que es de todos nosotros. Entonces, ¿cómo será esto? Él dice que los pliegos que él hizo, puso que no va a mostrar nada. Entonces, no, el principio del procedimiento es la mayor transparencia y la legalidad. Por lo tanto, yo quiero que ese señor que está manejando fondos públicos, que son fondos también míos, me muestre todas las operaciones que hizo y que está haciendo. Porque por el principio de legalidad a mí me los tiene que mostrar y por la transparencia no me los puede ocultar. Así sirve el tema del principio. Publicidad y difusión de las actuaciones, esto también es importante y se relaciona con lo anterior. ¿Por qué?
Porque para lograr la mayor promoción, para lograr la competencia, es lógico que tiene que haber publicidad y difusión. Si yo mañana voy a comprar, pretendo comprar para el Ministerio de Educación una partida de 150 delantales y lo publico en un diario del centro de África y en alemán, y mañana abro el procedimiento de contratación en el ministerio, ¿cuánta gente creen que va a ir? Ninguno. ¿Por qué? Porque no se enteraron, ¿sí? Por eso no van a ir. Entonces, ¿qué es lo contrario del ejemplo exagerado y tonto que acabo de dar? Lo contrario es la publicidad, la más amplia publicidad y la más amplia difusión de todos los procedimientos, actuaciones que se quieran hacer, de modo tal que esto sea convocante para la concurrencia de interesados y se obtenga una mayor competencia, ¿sí? Y concurrencia. Otro de los principios es la igualdad de trato. Igualdad de trato y igualdad de posibilidades. En materia de competencia, en materia de concurrencia, tienen que estar las partes en igualdad de condiciones, ¿sí? No puede haber personas que tengan más información que otra. No puede haber asimetría de información. No puede haber a algunos que se le exija una cosa y a otros se les exija más cosas. O sea, yo no puedo tratar de manera distinta a las personas que vienen a competir y a formar parte del mismo procedimiento. Yo no puedo exigirle a unos que tengan todos los papeles al día, que los empleados al día, hasta el último de los sellos del puesto donde tienen que estar, y cuando se me presenta uno que trabaja todo en negro, que no tiene un solo papel, admitirlo igual, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ahí estaría atentando contra la igualdad. Hay uno que le exijo tener todos los papeles en regla y hay otro que ni siquiera se los miro. En ese caso, lo que estaríamos haciendo es atentar contra la igualdad de tratamiento. Todos tienen que ser tratados igual. La flexibilidad también es otro de los principios del procedimiento. Flexibilidad y formalismo. Flexibilidad entendido como que el procedimiento no es un fin en sí mismo. El procedimiento para contratar tiene por finalidad buscar la oferta más conveniente, pero no es un fin en sí mismo. O sea, le doy un ejemplo que durante años se dio y ahora ya cada vez tiene menos trascendencia. En una oferta dice, las condiciones, los pliegos hablan de que cada hoja deberá tener sello y firma del oferente, por ejemplo. Y la oferta tiene 14.000 fojas. Y en la hoja 13.473, que corresponde con la parte de atrás de un folleto, falta la firma del oferente. Podemos nosotros decir, no está faltando ni en la oferta económica, no está faltando en la garantía, no falta en la firma, un garabato de una firma, en la parte de atrás de un folleto que no dice nada. Con eso rechazaríamos la oferta y diríamos, no, está faltando la firma en la foja 13.465. O decimos, a ver, esta es una cuestión menor, le doy 24 horas y corríjalo, vaya firme. ¿Me explico? Ahora, si lo que faltaba era la firma en la oferta, lo que faltaba era la firma donde tiene que estar el monto de lo que está ofreciendo, obviamente ahí se cae toda la oferta. Por eso ahí es donde aparece la flexibilidad con racionalidad. Flexibilizar para moderar los requisitos formales que no sean sustanciales. Hay dos principios también interesantes, o tres, que nos da la ley, con esto vamos terminando la parte de principio, es la eficiencia, la eficacia y la sustentabilidad. Junto con un cuarto, que es la razonabilidad del proyecto. Cuando ustedes escuchen la palabra razonabilidad, piensen en cuestión de medios y fines. Algo es razonable cuando es proporcional, ¿sí? Lo razonable es lo proporcionado. Entonces, proporción
razonabilidad o proporción en los proyectos de contratación. Y los otros dos principios que vamos a hablar, el de eficiencia y el de eficacia, son dos principios que parecen sinónimos, pero no necesariamente lo son. La eficiencia es la obtención de un resultado con la menor dispensa de medios posibles, ¿sí? Y la obtención con menor desgaste posible del resultado. La eficacia, a diferencia de la eficiencia, es la obtención del resultado sin importar mayormente el costo que eso signifique. No solo el costo en dinero, ¿no? Les doy un ejemplo. Empecemos con la eficacia. Si a mí me está doliendo una muela en este momento y no aguanto más del dolor de muela, me duele muchísimo la muela, y me voy a un dentista y le digo, doctor, no aguanto más de dolor de muela, se me está partiendo la cabeza por el dolor de muela. Y le voy a dar un ejemplo medio exagerado, como soy yo, como ustedes saben. Viene el dentista y me corta la cabeza. ¿Me sigue doliendo la cabeza después de eso? Ya no. El método que utilizó el dentista fue eficaz, ¿o no? Fue absolutamente eficaz. Ya la muela no me duele más, pero tampoco estoy vivo. Significa que en ese caso primó la eficacia, pero con cero eficiencia. Es decir, la idea es que me deje de doler la muela con el menor costo posible. O sea, lo ideal sería que me den un remedio para que me baje el dolor, me le puedan hacer, abrirla, hacer un tratamiento de conducto y hasta salvar la muela. Eso es eficiencia. La eficacia pelada es, cortamos la cabeza, deja de doler la muela, pero me mata a una persona. El ejemplo es exagerado, pero nuevamente sirve como para ver de que la eficacia sola no necesariamente es buena. La eficacia tiene que ser aliada de la eficiencia. Es decir, lograr los resultados. La eficacia es lograr los resultados, pero de manera eficiente, con el menor desgaste posible, con la menor pérdida posible. Bueno, y la sustentabilidad, como otro de los principios agregados que son interesantes modernamente, que se relacionan fundamentalmente al ambiente, que se relacionan fundamentalmente a lo económico, y se relacionan con la idea de la resiliencia, que se relacionan con la idea de que algo que uno pueda hacer pueda durar en el tiempo, que no esté condenado necesariamente a desaparecer o a caerse, ¿sí? Eso es sustentable. Hay cosas que no son sustentables. Por ejemplo, cuando uno analiza los sistemas de previsión social de determinadas actividades profesionales, y uno dice, a ver, ¿a qué ritmo se están jubilando? ¿A qué ritmo están entrando los nuevos profesionales y hacen aporte? ¿Y a qué ritmo se producen los fallecimientos de los afiliados? Y vemos de que cada vez está entrando menos dinero de aporte, cada vez viven más los afiliados, y hacemos un análisis y decimos, esto puede llegar a funcionar por los próximos 15 años, pero no sé cómo será a partir del año 20 o 30, ¿sí? No sabemos si es sustentable, si en el futuro esto va a seguir funcionando así o lo tendremos que cambiar. Bien. Me gustaría pasar ahora, hay varios temitas más del programa interesante de la ley como para charlar, pero por cuestión de tiempo vamos a ir directamente a los puntos que nos pide el programa. Vamos a ver ahora licitación pública, licitación privada, concurso público, contratación directa. La ley de contrataciones, la 8072, la que venimos viendo, con la que estamos trabajando, en el artículo 12 nos dice cuáles son los procedimientos de selección de contratistas, ¿sí? Acuérdense, artículo 12 de la ley 8070. Y nos habla de licitación pública, adjudicación simple, contratación abreviada, remate o subasta públicos.
Y la ley también nos dice que los procedimientos estos, ya sea de licitación pública, es más, si quieren esto, en el programa, escríbanlo. Cuando hablamos de procedimiento para la contratación y dice licitación pública, licitación privada, concurso público, si quieren pónganlo en el programa, artículo 12, ley 8072, y pongan así: A, licitación pública; B, adjudicación simple; C, contratación abreviada; D, remate o subasta pública, porque esa es la terminología de nuestra ley provincial. La terminología que tiene la bolilla en el programa es la de la ley nacional. Por lo tanto, no hay problema, esto no, yo se lo voy a decir al resto de los profesores, si ustedes lo ponen con acuerdo a la terminología de la ley provincial, no hay problema que lo tengan en el programa. Vamos a ver cada uno de estos. ¿En qué consiste la licitación pública? La licitación pública está arreglada a partir del artículo 13 de la ley 8072 y nos dice que es un procedimiento que se aplica como regla general. O sea, la regla general para elegir a las personas con las que vamos a contratar es la licitación pública. Y será de cumplimiento obligatorio cuando el monto de la contratación supere el límite que fije la reglamentación. Es decir, hay un monto que de acuerdo a nuestra realidad inflacionaria va a ir variando permanentemente, pero la ley de Salta se definió por decir que la regla para contratar es la licitación. Esa licitación se va a aplicar para determinados montos para arriba, determinados montos para abajo va a poder utilizarse otro mecanismo o las excepciones que prevé la ley. La licitación es un procedimiento que esto también es una pregunta que normalmente se hace en los exámenes, les pido que la tengan en cuenta. Cuando uno pregunta, ¿qué es una licitación? Muchos alumnos empiezan contestando, la licitación es un contrato. No, la licitación no es un contrato. La licitación es un procedimiento para elegir la persona con la que vamos a contratar. ¿Sí? Entonces, la licitación no es un contrato, la licitación es un procedimiento y que tiene por objeto elegir la persona con la que después vamos a contratar. Cuando por la naturaleza de lo que se vaya a contratar, se puede pedir que el oferente, porque eso no se olviden nunca, el oferente es el que viene a traer las ofertas al Estado, ¿sí? El Estado invita a que oferten, el Estado invita a que los ciudadanos oferten. Los ciudadanos son los oferentes. Por la naturaleza de lo que se está por contratar, muchas veces, además de la oferta económica, el Estado requiere de los oferentes antecedentes técnicos, antecedentes personales, propuestas técnicas, ¿sí? Y esto también se puede hacer con sobre único o con doble sobre, y con precalificaciones o sin precalificaciones, pero no los quiero volver loco ahora, que recién están interesándose en el tema, ¿sí? Cuando se hace, por ejemplo, el sistema de doble sobre, en el sobre 1 pondremos los antecedentes del oferente y la propuesta técnica, y en el sobre 2 pondremos, por ejemplo, solo el precio, ¿sí? Y los dos se entregan en forma concomitante. Entonces, el proceso de licitación tiene por objeto la selección, es la regla, acuérdense, es la regla. Se realizan lo que se denominan, se elaboran lo que se denominan pliegos. Los pliegos es donde están todas las condiciones que está requiriendo el Estado, condiciones personales, condiciones técnicas, condiciones particulares, generales, y esos pliegos tienen naturaleza de reglamentos administrativos. La otra forma de contratación que prevé la ley 8072 es la denominada adjudicación simple. ¿Se acuerdan que yo recién les dije, anoten las 4 formas? Esta es la segunda, la adjudicación simple. ¿Cuándo se utiliza este procedimiento? Se utiliza este procedimiento de adjudicación simple cuando el monto a contratar no supere el límite fijado para la licitación pública. ¿Se acuerdan que decíamos que la licitación pública es la regla de determinado monto para arriba? La adjudicación simple es de ese monto para abajo, ¿sí? A ver,
estoy abriendo acá, en la página que les dije recién, quiero ver qué monto nos está diciendo en este momento el gobierno que está... Bueno, trabajo para la próxima clase, que la siguen teniendo conmigo, es saber si esta norma que yo les voy a decir ahora, que es la resolución 187 del 26 de junio del 2019, que está en la página web que les dije al principio, si sigue o no vigente. Dice, el monto mínimo por el cual se debe dar intervención a la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones es de 200 jornales básicos. Bueno, esto no es necesariamente el monto de lo que yo estaba averiguando recién sobre cuándo se utiliza la adjudicación simple y cuándo se utiliza la licitación. Les dejo como tarea para la próxima clase y voy a tomar nota de quien me lo conteste, cuál es el monto fijado hoy en la provincia de Salta para diferenciar la licitación pública de la adjudicación simple. Le vuelvo a repetir, el procedimiento de adjudicación simple se utiliza cuando el monto a contratar no supere el límite fijado por la reglamentación para la licitación pública. Entonces, yo quisiera que ustedes me averigüen para la próxima clase cuál es el monto, a partir de cuál es obligatoria la licitación pública y que de ahí para abajo podemos utilizar la adjudicación simple. ¿Sí? Bien. Estos son montos que en circunstancias normales, cuando el país no está metido en procesos tan importantes de inflación, uno lo sabe de memoria, pero en momentos como estos, en el que uno no está contratando durante unos cuantos meses y esa cifra se pierde de vista, ¿sí? Por eso es que yo en este momento no me la acuerdo bien, no la sé cuál es la que está vigente, pero para la próxima clase la voy a tener averiguada y voy a chequear con ustedes que también la tienen que tener. Como les dije, voy a tomar nota de las personas que me digan cuál es el monto ese. Ese monto, acuérdense, es el monto para determinar si usamos el artículo 13 de la ley 8072, que es licitación pública, o si utilizamos el 14 de la ley 8072, que es la adjudicación simple. Bien. Cuando lo que vamos a contratar se trata de un monto menor y nos permite la adjudicación simple, se podrá solicitar de manera previa y pública la presentación de oferta a través de un procedimiento sencillo, transparente, ágil y público, para lograr mayor eficiencia, eficacia, igualdad. Es decir, es como un procedimiento licitatorio, pero simplificado. Por eso se le denomina adjudicación simple. Acá se pone mucho el acento en la publicidad previa, invitaciones a cotizar y fundamentalmente invitaciones a cotizar e invitaciones previas a los proveedores que están registrados en los rubros que se están por contratar. ¿Sí? Esta adjudicación simple es una figura que no estaba prevista en la ley 6838, que es la ley anterior a esta ley 8072, es una figura nueva que está en vigente hace poco tiempo en la provincia de Salta y yo hasta el día de hoy no me animo a decir si su funcionamiento está siendo óptimo o no. Lo tengo todavía bajo análisis, bajo una lupa. No sé decirles todavía qué me parece este procedimiento. Pero lo que sí me animo a decirles y a invitarlos a que chequen es cómo funciona esta adjudicación simple, por ejemplo, en el sistema chileno de compras públicas. En el sistema chileno de compras públicas, ellos trabajan con sistemas electrónicos de contrataciones. Y funciona su plataforma parecido a lo que funciona a lo que funcionaba de remate.com o mercadolibre.com, en el que el Estado necesita comprar algo, ¿sí? Y lo publica en las bases de datos, lo hace absolutamente público, invita a las personas que están en los rubros y abre, por ejemplo, un periodo de cotizaciones y dice, necesito comprar este mouse de tales características, de tal marca, lo voy a pagar de tal forma, necesito que me lo entreguen en tal lugar y tienen desde hoy hasta el día tal para
para formular sus ofertas en este espacio de Internet. Y entran y empiezan a cotizar, vienen, pelean, presentan una cifra, otra, y llegado el momento de la decisión, se produjo un procedimiento sumamente transparente, un procedimiento conocido y divisado y controlado por todos los que entraron, y se hace una adjudicación simple al estilo de lo que nos dice este artículo 14, pero con muchos ojos, con mucha eficiencia, con mucha igualdad, con mucha concurrencia, con muchas invitaciones y con mucha puja entre sí en cuanto a los precios y las condiciones ofertadas. La tercera gran forma, y esta es importante, la vamos a trabajar fundamentalmente hasta que terminemos la hora, aunque quisiera hablarles yo de lo que es la extinción de los contratos, así que esto va muy medio rapidito, es lo que se llama contratación abreviada. La contratación abreviada es lo que en el programa antes se llamaba contratación directa. Lo que en el país se llama contratación directa, en Salta le cambiaron el nombre y le pusieron contratación abreviada, ¿sí? Esta contratación se basa en un principio fundamentalmente de libre elección. Pero ¿cuándo se da la libre elección? Y acá nos pone la ley cerca de 20 supuestos. Un poco menos quizás, pero lo vamos a analizar. Acuérdense, artículo 15, la contratación abreviada. Contratación entre entidades del Estado, el Estado Nacional con el Estado Nacional, el Estado Nacional provincial con el nacional, entre estados provinciales, con estados municipales, con entes públicos no estatales. Es decir, Estado con Estado, público con público. En ese caso, se puede utilizar el procedimiento de contratación abreviada. Cuando la licitación pública, aquella que teníamos pliego de condiciones generales, particulares, técnicas, y todos los recaudos formales, no logró su finalidad, por ejemplo, fracasó, en ese caso, la ley nos dice que deberá efectuarse un nuevo llamado, modificándose los pliegos en lo que resulte conveniente, para tratar de salvar la licitación, invitando al oferente originario, y podemos invitar a otros más también, pero si este nuevo procedimiento no logra su finalidad, podemos hacer una contratación abreviada. Es decir, si una licitación no fracasa, tenemos que hacer otra, invitando a los mismos y mejorando un poco las condiciones. Si la logramos sacar adelante la licitación pública, pues vamos para adelante. Y si no logramos sacarla adelante, podemos ya ir hacia una contratación abreviada. El supuesto C de contratación abreviada es para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o solo sea poseído por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por otros bienes similares. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les voy a dar un ejemplo simple. El teleférico Salta. El teleférico Salta es un mecanismo bastante complejo, sofisticado, hecho por una empresa suiza de gran prestigio a nivel internacional, y cuando tenemos que por ejemplo, cambiarle su cable de acero, o cuando hay que arreglarle algunas cosas de sus motores especiales, no es cualquier cosa. Es necesario ir a la fábrica, a la marca, a quienes fabrican esas cosas, a los especialistas, a los que tienen exclusividad para determinados tipos de actividades. En ese caso no tenemos opción de ponerle una alternativa que sea segura y buena. En ese caso, lo que nos tenemos que sentar es a negociar con el que tiene el producto o el que puede prestarnos el servicio. En uno de los aviones, en algunos de los aviones de la provincia que sirven fundamentalmente de ambulancias, si necesitamos algún tipo de evacuación sanitaria urgente. Son naves sumamente sofisticadas, carísimas, que necesitan mantenimiento, que necesitan repuesto, y no le podemos poner cualquier cosa. Son naves que van casi a la velocidad del sonido, a más de 10.000 metros de altura, con toda la tecnología a nivel mundial. Ese tipo de naves necesita contratar servicios cuya fabricación es exclusiva
y relacionada fundamentalmente con sus fabricantes. No les puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ese tipo de bienes, o una ambulancia, o el tomógrafo, uno compra un tomógrafo para el Hospital San Bernardo y hay que cambiarle la fuente. Y no sé si podemos adaptarle tan fácilmente cualquier otra cosa, y hasta podemos perder la garantía. Es probable que si le compramos, por ejemplo, a Siemens o a Toshiba, tengamos que ir a esas empresas y adquirirle a ellos los bienes y los servicios, ¿sí? Entonces, cuando haya que adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad, ahí podemos ir por esta modalidad del artículo 15 de contratación abreviada. Después, no entiendo bien este artículo por qué lo agregaron los legisladores acá, pero hablan de la locación de inmuebles destinados a la instalación de establecimientos o reparticiones públicas. La verdad, no sé cuál es la razón para que esto tenga un sistema de contratación abreviada, pero bueno, el legislador lo quiso poner acá. Será porque no hay, no sé, será porque si les gusta algún inmueble en particular, pero porque hay veces que es difícil conseguir concurrencia de inmuebles en la misma zona. Pero bueno, este inciso D no lo entiendo bien, pero es ley. Hablemos del principio de legalidad, que yo les decía recién, que es uno de los principios que rigen en materia de contratación. Bueno, otra de las posibilidades de hacer contrataciones directas o contrataciones abreviadas para adquirir o ejecutar obras de arte, científicas, intelectuales, históricas, técnicas, para adquirir bienes que no se produzcan en el país, para reparaciones de máquinas o equipo en que el traslado o el examen sea muy oneroso y conviene contratarlos en el lugar donde están. Los contratos que deban necesariamente ejecutarse y celebrarse fuera de la provincia de Salta también están alcanzados por esta figura. La compra de semovientes, los semovientes son los que se mueven per se, estamos hablando de animales, cuando se trata de características especiales, por ejemplo, la compra de animales para cría, son casos muy especiales. La compra de productos perecederos, ¿sí? Por ejemplo, estas son cosas que uno a veces pierde de vista, que el Estado hace todos los días. Imagínense que en el servicio penitenciario, en el Hospital San Bernardo, en el Hospital del Milagro, en el Hospital Papa Francisco, en todos esos lugares por día, el Estado les da de comer a miles de personas. Entonces, todos los días el Estado está comprando papa, está comprando verdura, está comprando carne, está comprando en los mercados productos perecederos. La compra de los productos perecederos en los mercados también está previsto por la ley que pueda entrar dentro de la figura de la contratación abreviada. La compra de material bibliográfico, cuando exista notoria escasez en el mercado local, estos se los hice en un vuelo de pájaro, pero yo les pido que por favor lo tomen detenidamente, este artículo 15 de la ley 8072, y detenidamente vean cada uno de los supuestos junto con la contratación, junto con el decreto reglamentario, que en el link que les dije, que les di recién, van a tener la ley con el decreto pegadito al lado en un color gris más claro, y ahí van a poder ver todos los supuestos de contrataciones abreviadas a lo largo de los 20 y pico de supuestos que se puedan dar. Por una cuestión de tiempo, como le decía, y de orden, me gustaría pasar ahora a hablar de lo que es la extinción de los contratos administrativos. ¿Qué pasa cuando hemos hablado al principio, hemos hablado de la selección de la persona con la que queríamos contratar, la oferta más conveniente? Después vimos los procedimientos de contratación. En la clase pasada ustedes vieron ya los contratos administrativos y ahora vamos a pasar un poco más para atrás en realidad y vamos a ver la extinción de los contratos. ¿Cuándo se extingue un contrato? Un contrato se extingue por varias razones, no hay una sola razón. Los contratos se pueden extinguir
por cumplimiento del objeto, por cumplimiento del plazo, por caducidad, está todo escrito en el programa, cumplimiento del contrato, del objeto, cumplimiento del plazo, caducidad, rescate, rescisión, muerte, quiebra, renuncia o razones de interés público. Por ejemplo, un contrato que termine por cumplimiento del objeto es si yo contrato a una empresa, como Estado, contrato a una empresa para que me construya un aula en una escuela y me la entregue terminada y la empresa la construye al aula, la deja impecable y me la entrega, ¿ese contrato se extingue o no se extingue? Claro, se extinguió. El contrato se extinguió con la entrega del aula de esa escuela en perfectas condiciones y ahí el contrato se extingue por cumplimiento del objeto. ¿Sí? Si, por ejemplo, se realiza un contrato por tiempo determinado, por un plazo, por ejemplo, un contrato que tenga una validez por 5 años, por ejemplo, la concesión de uso de un bien de dominio público, por ejemplo, le permito a una empresa, a una señora o a una familia o a un grupo empresario que tenga el buffet de un natatorio, del Carlos Amena, del balneario de la Plaza Alvarado, y el Estado se lo da a la concesión se la da por 5 años. Cuando pasan los 5 años, una vez vencidos los 5 años, se cumplió el plazo y ahí se extingue el contrato. Se extingue ya no por cumplimiento del objeto, sino por cumplimiento del plazo. Si se había previsto que duraba hasta el 10 de febrero del 2021, se extingue el contrato hoy y mañana ya no tenemos contrato. ¿Sí? Acá encontraron el link. ¿Pudiste, Joana, acceder? Otra de las formas de extinción de los contratos es la caducidad. El rescate, la rescisión, la muerte, la quiebra. La renuncia y razones de interés público. A ver, Joana, a ver si te lo puedo dar yo para que sea más fácil. Escriban así, www.compras, a ver, si yo, por acá capaz que se los puedo pasar. Copiar. A ver, fíjense ahí si pueden. Bueno, a ver, para que no se nos termine el tiempo. Entonces, entre la figura de extinción vimos la del cumplimiento del objeto, cumplimiento del plazo. Les voy a hablar de las más importantes. Ustedes después en los textos terminan de ver todas. Rescate. El rescate es una figura sumamente importante de extinción de los contratos administrativos porque se aplica para un tipo de contrato, y escuchen bien porque estas son preguntas de examen. ¿Para qué tipo de extinción de contrato administrativo se aplica la figura del rescate? La respuesta tiene que ser para los contratos de concesión, ¿sí? Donde haya concesión de obra o concesión de servicio, el Estado puede ir y rescatar la obra o rescatar el servicio. Generalmente se trata por cuestiones de incumplimiento o para garantizar las prestaciones del servicio. El supuesto de muerte se relaciona íntimamente con los contratos intuitu persona, es decir, aquellos contratos que tengan necesariamente que ser cumplidos por las personas contratadas, que si fallecen obviamente no las van a poder cumplir. Ahora, si los contratos no son intuitu persona, o sea, personalísimos, pueden cumplir con el objeto contractual otras personas, ya sean societarios, parientes, etcétera, en cuyo caso no necesariamente el contrato se extingue por la muerte. La quiebra es una figura en la cual
a diferencia del concurso, da por terminado el contrato. No puede el Estado estar relacionado ni ejecutando un contrato con una empresa que fue declarada en quiebra por la justicia, ¿sí? La renuncia es cuando el ciudadano decide voluntariamente no continuar y unilateralmente también decide no continuar con la prestación o no continuar con la relación contractual y de esa manera va hacia el camino de la extinción. Las razones de interés público es una cuestión muy especial y muy compleja porque, ¿qué significa esto? Que el Estado, como lo veníamos estudiando desde el principio de la materia, el Estado tiene prerrogativas. El Estado es como superior al particular en materia contractual, porque el particular persigue un interés privado y mientras que el Estado persigue un interés público. Entonces, entre las facultades o prerrogativas estatales está esta de extinguir el contrato por interés público. En ese caso, es por sola voluntad estatal y por razones de interés público que el contrato termina. Pero en esos casos, seguramente va a haber lo que se denomina hecho del príncipe, va a haber que va a tener que mediar consentimiento o, en su caso, va a haber, sin lugar a duda, supuesto de indemnización por conclusión o extinción de un contrato por razones de interés público. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Yo los contrato a ustedes para que presten determinado servicio por 5 años y al año 2 les digo de que ya no me interesan más sus servicios, que se vayan nomás. Entonces ustedes pueden decir, miren, yo hice una inversión para los 5 años, contraté personal para los 5 años, compré maquinarias y mercadería para los 5 años, tenía previsto ingresos de dinero por estos 5 años de amortización de las cosas que compré, etcétera, 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 y usted me está diciendo que ya dejó de interesarle esto en el año 2. No vamos a poder discutir las razones de interés público, pero sí, en ese supuesto, la regla sería, o lo normal sería, que si se decide la extinción de un contrato por razones de interés público, que mediare una indemnización por los daños que causare. ¿Sí? Bueno, estamos justo ahora a 18. Hay algunos temas que obviamente no hemos podido ver, pero la idea de este tipo de clases no es dar el 100% de la materia, sería imposible, sino la idea es tocar los puntos centrales de cada bolilla y que ustedes continúen estudiando de lo que es la base que le damos en Moodle, más los libros que tienen a su disposición, que no son pocos a nivel de Internet, y bueno, y que nos consulten en nuestras clases todas las dudas que puedan tener. Recuerden que lo voy a valorar especialmente, me averigüen ese monto, que investiguen sobre ese monto que determina a partir de cuándo es obligatoria la licitación pública como procedimiento de selección del cocontratante. ¿Les queda alguna duda? Sí, profe, ¿podrías repetirme de lo del monto? No llegué a copiarlo. De la Yo lo que les averiguación, di, digo. sí, yo lo que les pedí que ustedes me investiguen es cuál es el monto, ¿sí? Que fija la reglamentación actual para la adjudicación simple o la licitación pública, ¿sí? Artículo 13 dice, todos los contratos por regla deberán hacerse por licitación pública cuando su monto supere X pesos. Ese monto quiero que me digan cuál es, que me lo averigüen cuál es. ¿Mm? Gracias, profe. Por debajo de ese monto estamos en la adjudicación simple. Por arriba de ese monto estamos en la licitación pública. Eso es lo que quiero que me averigüen. ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en la próxima clase. Saludos, chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias por la clase.